plataformas sociales. Así es que, bueno, siempre estamos aquí pendientes de que nos cuidemos los unos a los otros. Y bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Dr. Jennifer Lo para que converse con nosotros acerca de la vacuna. Jennifer, thank you so much for, let me just open your mic, please. Thank you very much. Yes, you are there. Yeah, very good. Thank you so much for joining us here in Orale con Veronica. Can you say Orale? Orale. 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 Estamos dándole la bienvenida a la doctora Lo y enseñándole cómo decir Orale con Veronica. Orale is a very popular Spanish word in Mexico that means hurry, hurry, celebrates, and cheers you up. So it has several meanings. So let's go. Let's do it. Yes. Let's go. Let's do it. Thank you so much for having me. I learned a new word. Yes. And so please let our audience know what is your job position, what is that you do, and how long you've been there in this position. So le estoy preguntando que nos explique cuál es su posición y cuánto tiempo ha estado en esa posición y en qué consiste. So my name is Jennifer Lo. I am a physician, a family medicine physician at Boston Public Health Commission. That is the local public health commission for the city of Boston. I also am a family medicine physician and have been practicing for about 20 years in Greater Rosendale, Massachusetts. As a public health official, I help guide our response to COVID-19, as well as working with the Health Commission in their public health function. So that might be related to clean water, no tobacco use, etc. So public health is very active, but we're well known now from COVID-19 perspective. Ok, so ella trabaja ahorita en la Oficina de Salud Pública, en la comisión, es la doctora, esta directora encargada de todos los asuntos ahorita que tienen que ver con la salud pública de Boston. Además, ella es, está en el campo de la medicina y ahorita está encargada de pues muchas cosas que tienen que ver en la comunidad como el tabaco y también ahorita está encargada de COVID. Entonces por eso le vamos a hacer una pregunta acerca del COVID y la primera pregunta que tenemos para ella que hemos recibido es que cómo va la distribución de las vacunas en Massachusetts. So the first question is how the distribution of the vaccines are here in Massachusetts. Are we on time? Are we delayed? How is it going? So we have been given a certain allotment of vaccines. Massachusetts has a COVID vaccine dashboard, which I invite you to use, and you can see how many vaccines have been distributed to the state and how many have actually been put in people's arms, so you can keep track. I'm sorry, it's on the website? It is on the website. Okay. There's a dashboard on the website. I can share that website information with you when we're done, so that you can share it with your population, with your listeners, rather. But it's everyone can see it. And so, okay, hold on. So let me just translate. Ella dice que ahorita la vacuna está ya disponible y que ustedes tienen acceso a la información pública por medio de la página que nos va a compartir ella. No hay nada escondido, ustedes pueden mantenerse informados de cómo va el proceso de la distribución de la vacuna y vamos a compartirles con la información. Okay. So according to that website, we've administered about half of the vaccines that have been in the state so far. De acuerdo a esa información, ya han administrado la mitad de las vacunas que están asignadas al estado. So distribution of vaccines is a very complicated process. La distribución de las vacunas es bien complicada. We do have the infrastructure to do so via our primary care providers or clinics that people go to for regular care.
tienen la infraestructura para distribuirla a los proveedores de salud y en las clínicas y los hospitales. However, for COVID-19 vaccine, because there is a new vaccine and it's a specific quantity, and the state is trying to really be deliberate about who receives it and monitoring side effects, etc., that it takes an extra layer of infrastructure to get the vaccine out there effectively. Ok, pero de cualquier manera, como todos sabemos, la vacuna del COVID es diferente y estamos en una situación extrema, entonces va a tomar un poquito más de tiempo, pero como sí existe la infraestructura, ellos esperan que todo pues se movilice de una manera efectiva, pero obviamente debemos de entender que puede haber algunos retrasos. So I think the key point is that the vaccine is getting into people's arms. Yes, it is not as fast as we want it to be. We want everyone to have the vaccine today, right now, but we don't want to do that at the expense of putting people at risk or it not working, etc. Bueno, definitivamente quieren asegurarse que la vacuna llegue lo más pronto posible, ahora sí que a los brazos de la comunidad, pero obviamente puede haber, como mencionamos, retrasos, pero precisamente no quieren poner en riesgo a la comunidad y debe de haber mucha precaución al distribuir la vacuna y al aplicar la vacuna. Es por eso que todos debemos tener paciencia en este transcurso de diseminar ahora sí que la vacuna para la cura. Thank you. You're welcome. So, okay, we have the other question is, are we opening up to distribute the vaccine to everybody on a faster time, or are we on schedule on, the people at risk first? Because we heard that we really need to distribute start distributing the vaccine, but because of the delay, it might be open up faster than expected for regular people. Le estoy preguntando si ellos están contemplando acelerar la distribución de la vacuna para el público en general, ya que hemos escuchado que están teniendo problemas con pues la distribución al público en general. So the state of Massachusetts has a distribution timeline, and this is also available online, and I can share that with you. It prioritizes groups in phases. So there's phase 1, phase 2, and phase 3. Phase 1 is generally it's healthcare workers who do COVID-facing work, residents in long-term care facilities, first responders, congregate settings, so prisons, shelters, and then healthcare workers who go into people's homes, and then healthcare workers who are non-facing. So that's the group, the first phase, and the order of priority. And then I can go into the second phase, general public is third phase. Okay. And the reason that the state followed this is because they're trying to identify those who are at highest risk of disease, of getting the disease, as well as highest risk of spreading the disease. And healthcare workers can easily get it and many, many people. So it's important to follow, we're trying to adhere to those phases, right? All of this, though, is with the idea of equitable distribution. So we don't want to give the vaccine just to doctors and nurses. We want to give everyone who works in a hospital. That includes COVID-facing food care workers and hospital cleaning, etc. So we want to make sure that it's not just a focus within that group, but everyone who's at high risk. And that includes diverse population, socioeconomically, ethnically, you need to translate. Bueno, ella lo que está diciendo es que el estado de Massachusetts ya tiene un plan y está siguiendo ese plan.
no están cambiando ninguna estrategia en este momento porque están muy preocupados de nuestra comunidad y ellos tienen 3 fases para distribuir la vacuna. La fase número 1 en orden de prioridad son las clínicas y todos los proveedores de salud que trabajan ahí, esas que tienen contacto directo con los pacientes, ellos son los que van a recibir la vacuna. También las facilidades de cuidado a largo plazo, como los lugares donde rest homes les llaman aquí, los rest homes, que son lugares de ancianos o lugares donde asisten a las personas que están con unas enfermedades que necesitan atención continua. Esos son los lugares que también van a recibir la vacuna. Los primeros en línea, que son los first responders, que le llaman, que son los del departamento de bomberos, la policía, y después los lugares donde se congregan muchas personas, por ejemplo, los shelters y todo lo que tiene que ver con la salud pública, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Y la fase número 2, que también está en orden de prioridad, que son los individuos de 2 o más, donde viven más de 75 años y que están en riesgo por complicaciones de salud, y pues los chicos de educación temprana y de los que trabajan con los adolescentes, con niños, las personas que trabajan en lugares como supermercados, en lugares donde se distribuye comida, los de agricultura, los que trabajan en Public Works, que son los departamentos de atención pública de los parques en la ciudad, y los adultos de 65 años. Y la fase 3, que es ya cuando se abre a toda la comunidad, a todas las personas en general, para que puedan ir a sus clínicas a tomar la vacuna. So I think I'm hoping I'm doing a good job translating. Well, you definitely, your work. I mean, you went through all the phases quite well. Good job for your research. Good. So this takes me to another question. Esto me lleva a otra pregunta. So the people are getting calls from their primary health care providers, right? So that's how it works. It's not like somebody's calling you from whatever phone number and tells you that it's going to sell you a vaccine or the vaccine is available. It's directly from your health provider, right? Or how that works? Different ways. Okay. So when if you are employed in any of those first 2 phases prior to general public, you will get a call from your employer or employer's occupational health. So a number of people who are working, for instance, if you are a hospital worker and you work in the kitchen and stuff, or you, I don't know, you're one of the volunteers even here at the hospital, they can be offered a vaccine. So that's for your employer. And then your primary care providers will notify you when they have vaccine. We are also trying to establish max vaccine clinics so that people can go even if they don't have a primary care provider. Okay. So yo le pregunté acerca de cómo uno va a saber que puede ser la vacuna está disponible para uno. Entonces ella explica que si tú pues tienes tu doctor primario y ellos te van a llamar de la clínica si estás en la fase 1 y en la fase 2 tu empleador o si eres voluntario en alguno de estos lugares, te van a llamar y te van a decir, la vacuna ya está disponible para ti, ven, y te van a dar una cita. Ya en la fase 3, entonces ya se va a abrir y es donde uno ya puede obtener más información de las clínicas, de los centros de salud, en la misma página del Departamento de Salud Pública de Boston y de Massachusetts. Ahí está toda la información para poder estar enterados. Pero recuerden, no escuchen información de cadenas de WhatsApp ni de Facebook que no estén verificadas,
por las autoridades de salud pública de su ciudad y de su estado. Cada estado tiene su ley y su forma de proveer información verificada y verídica Mhm. acerca de estos asuntos de salud, sobre todo ahorita en este problema de COVID. Por favor, no escuche las historias de fantasía que se están contando en la comunidad. Escuche a las personas que tienen la autoridad para dar esta información, así como Dr. Lu, que está aquí con nosotros para darnos esta información. Okay, so is there anything else about this that we need to cover? Yeah, I just wanna say, so I do understand a little Spanish, and I really appreciate you saying what you just said. I mean, there is so much misinformation out there, and we really invite people to contact the Boston Public Health Commission. I'll share that contact information with you because it is verified information. Your primary care provider is another person to get information. But um, everyone needs to make a decision on what's best for themselves and their family. But just do it with accurate information. Exactly, yes. Ok, entonces ella dice que aprecia que yo les esté informando acerca de las vías de comunicación y de información oficiales y que no sigamos creyendo en toda esta misinformación, como dicen en inglés, que está alrededor del COVID. La próxima pregunta que le voy a hacer tiene que ver con el bolsillo, con el dinero. Necesitamos saber qué pasa con los seguros de salud, si cubren la vacuna y el tratamiento del COVID, porque parece que tenemos buena información. Entonces le voy a permitir a ella que nos responda si la vacuna, sabemos que es gratis. El tratamiento del COVID no sabemos, no tenemos mucha información acerca del tratamiento, del costo. Si alguien se enferma de COVID, uno tiene que pagar de su propio bolsillo, es el seguro que lo paga, no sé, le vamos a preguntar a ella. So we are concerned, our audience is concerned about the cost of COVID treatment or related, costs. And we all know that the vaccine is free and it's going to be available to the community, but still we just need to make sure that everybody knows that. But we don't know what's happening with the treatment. Do you have any information about this? Yes. So there has been information put out by it's called HRSA, Health Resources Service Administration. Any COVID-related treatment, diagnosis, treatment, vaccine should be covered by insurance. Ok, let me just go there. Dice que está clarificando que cualquier costo que esté relacionado con el tratamiento, la vacuna o cualquier enfermedad relacionada con el COVID está cubierta por el seguro. Some insurance companies have done the extra layer of saying if there's a copay related to COVID treatment, they will also waive that, but that is insurance dependent. Can you say that again? I don't know. It was choppy. You were Oh, cutting. sorry. So sometimes if you do treatment and there's a copay, like you have to pay out of pocket Copay. $15. Some insurances have also agreed to pay for that, so that will be covered by the insurance company. We will not be charged if it's related to copay. Ok, muy importante, dice que algunos seguros médicos tienen el copay que le llaman, que usted tiene que pagar un poco de su bolsillo, pero cuando se trata del COVID usted no tiene que pagar nada. O sea, no hay copay en ningún proveedor de seguro cuando se trata de COVID. Si usted le están diciendo que tiene que pagar el copay para medicinas del tratamiento de COVID, no, usted tiene que decirle a su proveedor de salud, llamarle y decirle que no, porque eso está cubierto por el seguro del CARES Act funding que le llaman. So if you receive a bill, you should contact your insurance company. Because if it's recibe. sorry. Go ahead. No, go ahead.
If it's COVID related, then there's a relationship. Sometimes it's confusing though if it's not COVID related, and that's where it can get a little confusing. Ok, solo se tienen que asegurar que las medicinas o los aparatos que les están administrando, porque ahora le pueden ordenar un respirador para llevarlo a la casa, cosas así que están relacionados con el COVID, y si le están cobrando, tiene que llamar por teléfono y decirles que eso está cubierto por el CARES Act Funding, porque está relacionado con el COVID. No les vaya a llamar por otra cosa porque le van a decir que no, pero si usted se enfermó del COVID, específicamente le dieron un diagnóstico y le dieron una receta para medicinas o aparatos para que le ayuden a respirar o para que le ayuden con el COVID, entonces usted no tiene que pagar y le pueden reembolsar. Si usted pagó algo, ya pagó algo, se lo pueden reembolsar. So for uninsured people that are being treated for COVID, there is also a system to pay for all expenses related to COVID. Ok, para las personas que no tienen seguros, todos aquellos que sabemos que pueden estar en riesgo y que no tienen seguro, que les da miedo ir porque no tienen seguro, no se preocupen, porque también los cubre. Esto entró dentro del CARES Act Funding, que es una ley que se pasó para ayudar a prevenir el COVID y a ayudar también a las personas que pues no tienen posibilidades de pagar un seguro médico. So if there are questions that if a patient is treated in a hospital or health center for COVID and receives a bill, they should reach out directly to the clinic or hospital to discuss the bill, because there should be a method to pay for that COVID treatment. Ok, muy importante, comunidad, pasen la voz. Lo estamos escuchando directamente del Dr. Law, de la Comisión de Salud Pública de Boston. Si usted recibió un bill relacionado con un tratamiento del COVID o de la vacuna o de la prueba del COVID, usted tiene que ir a la oficina de la clínica u hospital que lo atendió, ir a la oficina de finanzas siempre tienen una oficina, y decirles que le tienen que reembolsar ese dinero, o si no ha pagado, decirles que se lo quiten porque ellos no están supuestos a cobrarle ese dinero. Entonces le pueden cancelar ese recibo y usted no tiene que pagar nada. Así es que no se preocupe si le llegó un recibo del hospital o de la clínica en donde usted se trató por el COVID, o le hicieron la prueba o le pusieron la vacuna. Si es usted mayor de edad o está a riesgo, puede haber sido un error, o muchas veces la oficina de finanzas no se le pasa y le manda el bill. Entonces usted tiene que hacer su trabajo, llamar o visitarlos y decirles, este bill no lo tengo que pagar. So I just want to say, at Boston Public Health Commission, we deal with these questions all the time. We have a phone number, Mayor's Health Line. It's 617-534-5050. And your listeners can call this number anytime if you have questions about anything health related. Ellos tienen una línea abierta para el público para que hagan estas preguntas directamente, y pueden llamar al 617-534-5050. Let me say it in English, 617-534-5050. Did I get it right? Okay. That's right. 617-534-5050 para que llamen si ustedes tienen preguntas. No le llamen al superhéroe de la televisión, llámele directamente al Departamento de Salud Pública de Massachusetts para que les digan a ustedes lo que necesitan saber directamente, y no tengan que estar pues arriesgándose a que le digan algo que no está correcto. Entonces, les estamos poniendo el teléfono en pantalla. I just wanted to clarify that if you don't have insurance, you can use that phone number to call us and we can help you get insurance. We're very lucky in the state of Massachusetts that
there's access to insurance regardless of your situation. So I think it's important to utilize that number for insurance for other insurance-related questions, not just COVID. Very good. También nos está diciendo la doctora Lo que si ustedes no tienen seguro de salud, por favor llamen porque ellos les pueden ayudar con eso. Si no tienen seguro de salud, llamen a este número para que les den información acerca del seguro de salud, no solamente por el COVID, pero acerca de otros temas relacionados con su salud. Boston Public Health Commission, ellos están ahí para servir a la comunidad. Les voy a agregar también la información. Doctor Lo está aquí con nosotros, Jennifer. Okay, what else do we have left on the table? Anything else that we need to talk about? ¿Algo más? Well, I think that you said it earlier, no one's invincible. We're all at risk of getting COVID, and vaccines are one tool that we have to combat it. So vaccines, hand washing, social distancing, we need to do all of them to get rid of the pandemic, to end the pandemic. Así es, bueno, que lo hemos estado comentando, no somos supermanes, supermujeres, el COVID nos puede dar a todos, seamos pobres, ricos, saludables, jóvenes, viejos, no importa, nos puede dar a todos, no discrimina de ninguna forma, entonces todos tenemos que cuidarnos. Otra cosa que la gente siempre se preocupa es que si la vacuna les van a meter un gen y les van a convertir en unos puppets que los pueden manipular. So what I'm saying is, it's so funny, people is just saying things that are more for a fiction movie, that if you get the vaccine, you're gonna get control and your family is gonna control, the government or the system is gonna control you, all the things that you do. We are already like on social media giving out all our information for free, and we're getting this vaccine for free, and we are afraid of. So we just wanna make sure that people understand that this is not a joke, is not a mimic, is not a science fiction movie. It is real life. Yeah. So, yeah, what do you have to say about the effects that the vaccine, gets in your body? Yes. So first I should say that many people have been concerned that the vaccine came out very quickly. And so there's not enough research and all that. However, I want to know that vaccine development, the infrastructure for vaccine development, there is a lot of similarities. And so that's been in existence for, decades. Ella dice que precisamente la estructura de salud de los Estados Unidos está bien fundamentada, tienen muchos años de haciendo investigación en todo tipo de virus, entonces la infraestructura está ahí. Y como esta situación fue tan difícil, lo único que hicieron fue trabajar extra y poner un poquito más de dinero para agilizar el proceso, pero todo está verificado y todo ha pasado por las etapas que tienen que pasar para poder aprobarla y poderla administrar al público. So the short-term side effects include headache, fatigue, some fever. However, the vaccine does not give you live virus nor give you COVID-19 infection. Ok, dice que los efectos secundarios normal como cualquier otra vacuna es que te sientes un poquito cansado, mareado, posiblemente te vas te va a doler un poquito la parte donde te ponen la vacuna, dolor de cabeza, un poquito de dolor de cabeza, pero eso se va a pasar rápido. De ninguna manera te están inyectando ningún tipo de virus.
de ninguna manera te están inyectando nada que puede afectar a tu salud. Así es que es totalmente seguro para que tengan confianza de ponerse la vacuna. Como les digo, una vez más, los efectos secundarios son sencillos como cualquier otra vacuna: dolor de cabeza, fatiga, un poquito de mareo posiblemente, y pues la hinchazón de la parte donde les administran la vacuna. Eso es todo. So there are stories of people saying, "Oh, I got the symptoms of COVID-19 after I got the shot." So that can happen for a couple different reasons. You can be asymptomatic with COVID-19 when you get the shot. So regardless if you've gotten the vaccine or not, you would have gotten sick a couple days later. So that's one reason. Okay. And the second is if you only get one shot, it's not completely effective. So you really need to get the second shot to be completely protected by, well, 95% protected by from COVID-19. And it also takes 2 weeks after that second shot to be 95% protected from COVID-19. Ok, muy importante. Si te pusiste la primera parte de la vacuna y sentiste los efectos de los síntomas del COVID, no es porque la vacuna te está dando el COVID. Es una razón muy lógica y muy simple, porque cuando te administraste la vacuna ya tenías el COVID, pero estabas asintomático. Por eso estás sintiendo los efectos. Entonces, la vacuna lo que hace es de alguna manera, pues, poner de manifiesto el virus, pero ya lo tenías, no es que te lo están administrando. Y la segunda es de que como la primera vacuna toma 2 semanas para ponerte a administrar la otra vacuna, también en ese transcurso de tiempo puedes estar en riesgo de adquirir el virus del COVID. Y entonces a la segunda vacuna posiblemente es que vas a tener esa transición de riesgo, pero una vez que ya te pusiste las 2 vacunas, entonces ya el riesgo definitivamente baja consistentemente para que no te puedas contagiar. Now, it is obvious that sometimes the vaccine, it takes, how long is after you got the 2 shots that you are we immune totally, or is there a risk that we can get, the virus after the 2, shots? So usually it takes about 2 weeks for immune system to complete its response after you receive the second vaccine. And even at that time, it's 95% effective. So there's 5% chance, 5 out of 100 people might still be at risk of getting COVID-19, even if they've been vaccinated. Ok, entonces ya dice que después de que se aplicaron las 2 vacunas, las 2, las 2 vacunas, no las 2 vacunas, sino las 2 partes de la vacuna, las dosis, ya, thank you. Las 2 dosis de vacuna, se toma más o menos 2 semanas para que el sistema inmunológico pueda asimilar la vacuna y entonces protegerse y ser inmune al virus. Pero se toman más o menos 2 semanas para que esto suceda. Así es que bueno, Dr. Lu, I'm so happy that you were able to make it. We're almost on time to end the show, but this has been a great. Is there anything else that you want to add to this information? Yeah, I just wanted to add 2 things. I have been speaking about the Moderna and the Pfizer vaccine. Okay. And so there are other vaccines that are in trials right now and may be released. And so that information might change. So I don't want people to get confused. Like, this is a constantly evolving situation. And so I'm happy to come back on the show later. We will love to. So right now we have Moderna, and what is the other one? Pfizer? Pfizer. Ok, so we have Moderna. Ahorita quiere asegurarse nomás que sepan que tenemos ahorita en el estado de Massachusetts Moderna y Pfizer, las 2 vacunas, pero esta información está cambiando y ellos están haciendo lo posible para obtener más beneficios de salud para la comunidad. Entonces esto puede cambiar
y ella se está ofreciendo para poder regresar al programa para mantenernos informados, y yo le estoy diciendo que con mucho gusto. So, it's been great having you here. Thank you so much for your time, and I will contact you in Kaylin to make another appointment to have you on the show. Thank you so much for coming. Thank you so much. I've enjoyed it. Have a good Okay, day. bye. Have a good day. Bueno, amigos, ellos fue Dr. Lu del Departamento de Comisión de Salud Pública de Boston, y los invitamos a que las llamen al 617-534-5050 si tienen preguntas acerca de salud y del seguro de salud también. 617-534-5050. Estuvo con nosotros Dr. Jennifer Law del Departamento de la Comisión de Salud Pública de Boston. Así es que bueno, aquí en Orale con Verónica estamos para servirles. Ya saben que nosotros estamos aquí para darle voz y darle una plataforma a nuestra comunidad para poder